I wish I had an angel for a moment of love. I wish I had your angel tonight. Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos, dependiendo del lado de la latitud donde estén. Mi nombre es Luis Alejandro González, he sido entrenador de deportes de resistencia por más de una década y este es un espacio de encuentro donde charlaremos sobre conceptos básicos, diferentes temáticas, metodología del entrenamiento, algunas preguntas y respuestas provenientes de todos los oyentes y sobre todo un espacio de intercambio entre nosotros, otros entrenadores y los atletas para hacer de este mundo del deporte un lugar mucho más transitable, mucho más entendible y cada vez más profesional. Acompáñenme en esta Muy bien, ¿cómo están todos? Llegó la hora de empezar a hablar un poco de metodología del entrenamiento. Nosotros ya estuvimos viendo lo que son los dominios de intensidad, hablamos muy extensamente junto con el profesor Paredes de lo que son las zonas de entrenamiento, establecimos parámetros fisiológicos como el consumo máximo de oxígeno, el umbral anaeróbico, hablamos muchísimo de la potencia crítica, hablamos mucho de las cuestiones estructurales y metabólicas que soportan estos hitos fisiológicos como el tipo de fibra muscular, hablamos del metabolismo, hablamos de un montón de cosas que hemos ido desarrollando este año a lo largo de diferentes capítulos. Y llegó la hora un poco de poner en contexto toda esta teoría y que hemos estado desarrollando. Entonces, hoy vamos a hablar un poco del entrenamiento del consumo máximo de oxígeno. Este hito fisiológico que dependiendo la moda y dependiendo de los estudios se va transformando en la vedette del entrenamiento o pasa a un segundo plano o a veces no se le da bolilla o a veces lo entrenamos sin saber que lo estamos entrenando. Entonces, vamos a recordar algo muy simple. Cualquier trabajo que supere el umbral de la velocidad o de la potencia crítica o del FTP va a generar ciertos estímulos en el desarrollo del consumo máximo de oxígeno. Recordemos que el consumo máximo de oxígeno es la máxima capacidad de captar, transportar y absorber oxígeno por parte de los tejidos a la máxima intensidad posible que se pueda sostener mediante el metabolismo aeróbico. Y que había dos grandes diferencias entre lo que era el consumo máximo de oxígeno y el umbral anaeróbico, o en este caso vamos a tratar de ponerlo en la misma línea de la potencia crítica, que es el máximo consumo de oxígeno me va a permitir captar oxígeno y mandarlo por sangre hacia los tejidos que más lo requieren. Pero el umbral anaeróbico o la potencia crítica o la velocidad crítica va a ser el indicador que me va a permitir determinar qué tan eficiente es mi musculatura para poder utilizar el oxígeno arterial para el metabolismo. Entonces, uno es el pulmón y el otro es la capacidad de utilización. Establecidas estas pequeñas diferencias, me gustaría hacer una distinción extremadamente simple entre los métodos del entrenamiento. Más allá de todos los nombres y todas las variaciones que uno puede llegar a hablar, los métodos de entrenamiento se dividen en dos, básicamente, el continuo y el fraccionado. A partir de ahí después nacen todas las otras clasificaciones grandes y complejas que sinceramente los entrenadores podemos llegar a usarlo en un momento dado, pero después nos las olvidamos porque no tienen correlación con la realidad, con lo que realmente está pasando en la pileta, en la pista o en la ruta. Establecida esta pequeña diferencia, podríamos decir que el método fraccionado es agarrar una distancia y simplemente partirla en pequeñas porciones para poder ir más rápido en esas pequeñas porciones. Antiguamente decíamos que cuando hablamos del método fraccionado podemos hablar del método por repeticiones cuando la pausa de recuperación es completa o el método de intervalos cuando la pausa de recuperación es incompleta. Entonces eso nos lleva a algo llamado patrones de carga. El famoso VIP, volumen, intensidad y pausa. Volumen es la cantidad de trabajo que hago, intensidad a la velocidad en que lo hago y la pausa en los trabajos fraccionados, el tiempo que necesito para recuperarme de forma completa o incompleta. De estos tres parámetros nace algo llamado densidad del entrenamiento, que es la cantidad de trabajo que yo soy capaz de realizar en un momento determinado.
Por ejemplo, en una hora, si yo soy capaz de recorrer 12 kilómetros y mi compañero es capaz de recorrer 15 kilómetros, su densidad de entrenamiento es mucho mayor. ¿Por qué? Porque en el mismo tiempo él realizó mucho más trabajo. Si fuéramos al entrenamiento fraccionado como estamos hablando, si en una hora en la pileta yo soy capaz de hacer 40 de 100 y mi compañero es capaz de hacer 15 de 100, mi trabajo fue mucho más denso que el de mi compañero. Muy probablemente si en una hora él solo pudo realizar 15 de 100, tal vez es porque los haya hecho a mucha mayor intensidad y haya necesitado mucha más pausa de recuperación para poder sostener esa intensidad. En cambio yo he ido a intensidades mucho más bajas y las pausas que he necesitado para poder recuperarme sean mucho menores. O puede ser que mi compañero tenga tan mal estado físico que para poder soportar el mismo ritmo al que yo estoy nadando 30 de 100 o 40 de 100, él haya tenido que descansar mucho más. Entonces hay un desbalance entre el desarrollo de los sitios fisiológicos y la fuerza o la tensión que pueden generar las fibras musculares en un determinado modelo técnico para poder sostener ese ejercicio. Habiendo aclarado todos esos pequeños puntos rápidamente para que ustedes los puedan tener, vamos a empezar a hablar del desarrollo del consumo máximo de oxígeno. Esto se ha estudiado largamente, se ha desarrollado largamente. Creo que podríamos nombrar a muchos investigadores. Creo que los más fáciles de recordar son Afstran y Véronique Vilat. Y existen, que a mí particularmente, y voy a decir esto, no me gustan estos términos, están muy de moda. Hay un libro muy interesante que se llama High Intensity Training, que nunca termino de poder leerlo porque son más de 600 hojas, donde desarrolla modelos de entrenamiento de alta intensidad para todo tipo de deporte con su soporte teórico, su soporte fisiológico y su puesta en práctica. Pero particularmente a mí no me gusta porque me da la impresión que todos los términos que se utilizan tienden a ponerse de moda y la moda a veces no nos deja ver lo que realmente está ocurriendo o tiende a limitar nuestra percepción o nuestro instinto. Más allá de que hoy día nos estamos apoyando mucho en la tecnología para poder establecer y ajustar las series en función a la fisiología particular de cada atleta, ¿no? Siempre quiero dejar aclarado eso porque yo soy de la idea de que primero va el cerebro y después va el corazón y no el corazón y después el cerebro. ¿Qué quiere decir eso? Yo me apoyo en la ciencia y sobre la ciencia me apoyo también sobre mi instinto para poder tomar decisiones a la hora de generar un plan de entrenamiento para cada atleta. Como debe ocurrir con la mayoría de todos los entrenadores que hemos superado más de los 10 años de experiencia de trabajo, porque creo que es inevitable. Muy bien. Entonces, el consumo máximo de oxígeno, básicamente se han hecho como dos estudios. Los HIIT o High Intensity Interval Training y los SIT o los Sprint Interval Training. Haciendo un resumen muy rápido, nosotros podemos decir que mientras más largo es el intervalo a velocidad de consumo de oxígeno, que realmente es una cosa que no existe, que eso ya lo aclaramos en podcasts anteriores, mayor va a ser el estrés metabólico, mayor va a ser la acumulación de ácido láctico y mayores van a ser las demandas de oxígeno. Mientras más corto es el intervalo, mayor hay en el organismo una estabilidad metabólica y por ende podría llegar a sostenerlo durante más tiempo. El doctor Philip Esquiva aclara algo muy simple en su libro Entrenamiento Científico para Deportes de Resistencia, donde dice que para principiantes estos trabajos cortos, por ejemplo 20 segundos o 30 segundos de trabajo, hechos durante 5 minutos, 4 veces a la semana, son muy interesantes para el desarrollo del consumo máximo de oxígeno, pero a medida que vos vas creciendo en tu rendimiento y vas evolucionando y te vas adaptando, necesitas trabajos mucho más estresantes para poder generar modificaciones adaptativas en tu organismo, o lo que los rusos llaman modificaciones morfofuncionales, para hablar en términos un poco más técnicos.
Ahora bien, ¿qué pasa? Vamos a empezar a hablar un poquito de estos intervalos largos primeros para poder determinar algunos factores que nos puedan llegar a ayudar o nos den una idea de cómo poder trabajar el consumo máximo de oxígeno en forma mucho más ajustada. ¿Sí? Vos lo que siempre tenés que tener en cuenta son los patrones de carga, ¿sí? Volumen, intensidad, pausa y su densidad prácticamente determinada. Como ya dijimos anteriormente, mientras más largo es el intervalo, mayor es el estrés metabólico y por ende mayor tiempo de recuperación, ¿sí? Entonces, acá va un pequeño truco o un pequeño consejo que me enseñó el entrenador Daniel Garimaldi, que parece algo muy simple, pero a veces dentro del sistema de entrenamiento se nos escapa. Cuando vos vas a priorizar el ritmo, porque querés priorizar el ritmo del atleta, o sea que las velocidades que estás buscando te salgan, voy a volver a repetir, que las velocidades que estás buscando te salga, tomás este famoso VIP, volumen, intensidad y pausa, y comenzás a ajustarlo de arriba hacia abajo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, hablamos de volumen. El volumen vamos a tratar de acumular 10 minutos a nivel de consumo de oxígeno. Perfecto, vamos a tratar de acumular 10 minutos a esos ritmos. Acordate que cualquier cosa que supere la línea de la velocidad crítica ya automáticamente está estimulando el consumo de oxígeno. No es que tenés que ir exclusivamente a una velocidad que se llame consumo de oxígeno. Entonces, voy con mi atleta y digo, perfecto, vamos a tirar 5 repeticiones de 4 minutos a intensidad en el dominio severo, ¿sí? En el dominio severo que está después del dominio pesado y antes del dominio extremo. Recordemos esa franja, esa pequeña franja de dominio. Y digo, vamos a tirar 4 minutos de trabajo a alta intensidad por 2 minutos de trabajo a baja intensidad. Y vos decís, pruebo el primero, me sale a duras penas. Pruebo el segundo, ya me caigo en el último minuto. Pruebo el tercero y ya no puedo alcanzar esas potencias. Entonces, ¿dónde está el error? El error está en toda la conformación de la serie, porque el volumen no es el indicado y porque las pausas no son las indicadas. Entonces, lo primero que yo voy a hacer es tratar de encontrar un volumen en cada fracción o en cada intervalo que el sujeto, ella o él puedan sostener. ¿Sí? En recomendaciones, después de los estudios que revisó Esquiva, determina que las mejores repeticiones se dan entre los 2 y los 4 minutos. Entonces, yo voy a empezar con la mínima. Voy a empezar con 2 minutos. Y voy a hacer la relación de pausa 1-1 o 1-2. ¿Qué quiere decir? O la misma cantidad de trabajo por la misma cantidad de pausa o la misma cantidad de trabajo por el doble de pausa. Yo puedo probar, supongamos, relación 1-1.5. Quiere decir 2 minutos de trabajo por 1 minuto o 2 minutos y medio de pausa. Perfecto. Pruebo 5 repeticiones porque mi objetivo final es llegar a 10 minutos de trabajo a niveles de consumo de oxígeno. Perfecto. El trabajo me sale. A duras penas me sale la última serie, pero me sale. Si yo no tengo forma de medir qué está pasando ahí adentro, si yo no tengo forma, no tengo medidores de ácido láctico, no tengo una máquina de análisis de gases, pero sí poseo un software de medición de potencia, en este caso, o hago conversiones de velocidad crítica a potencia crítica a través de fórmulas, yo puedo ver cómo es el comportamiento de la W' o de la batería anaeróbica o de la energía anaeróbica disponible a través del software y voy viendo cómo va cayendo esa batería y cómo se va regenerando, cómo va cayendo esa batería y cómo se va regenerando a las pausas. Entonces ahí puedo ajustar la serie para el próximo entrenamiento. Tal vez la pausa fue demasiado larga y la recuperación fue demasiado completa, entonces me doy el lujo de poder ir reduciendo las pausas. ¿Por qué? Porque la pausa que le puse es demasiada. Se recupera muy fácil, entonces el estrés es menor. Ahora, ¿qué pasa? Si yo no tengo nada de esto para medir, no poseo nada de esto para medir,
una buena forma de poder mensurarlo es hacer una repetición menos del cual el atleta cree que es capaz. Entonces yo le vuelvo a establecer 5 repeticiones de 2 minutos de trabajo en la zona o en el dominio severo por 2 minutos y medio de pausa de recuperación a intensidades bajas. Él es capaz de hacer 5, pero ya siente que en las 5 estuvo muy forzado. Bueno, entonces hacemos 4. Siempre es una menos del que el deportista cree que puede hacer. Esa es una buena forma de mensurarlo. ¿Qué pasa? En los deportistas de élite, nosotros necesitamos vaciar completamente el tanque para poder generar adaptaciones, porque están tan estimulados que necesitan estímulos cada vez más fuertes. Yo mismo he sido testigo y yo mismo he sido creador de lo que nosotros llamamos animaladas. Por ejemplo, nosotros teníamos una serie de testigos en natación que eran 5-200 dentro de los 5 minutos, más 3, más 4 o más 9 de la mejor marca de 200, cosa que siempre nos salió más 9 más 14 en la general. Segundo, estoy hablando del tiempo total. Y lo he visto repetir esa misma serie y lo he hecho hacer en esa misma serie, en un mismo entrenamiento entre 2 o 3 veces, haciendo volúmenes que escapan a lo que indica la literatura, y a veces esos volúmenes en deportistas extremadamente entrenados salían. ¿Con qué los sostenían adentro del cuerpo? No lo sé, pero salían. Entonces, eso deja en la práctica demostrado que a veces a los deportistas de élite hay que vaciarlos completamente para poder generar una adaptación. Volviendo a los patrones de carga, una vez que encontré el volumen entre 2 o 4 minutos que mi deportista puede soportar, tengo que ver qué intensidad dentro del dominio severo puede soportar. Supongamos que mi velocidad crítica en natación, vamos a salir en natación y vamos a la carrera a pie. Supongamos que mi velocidad crítica es 4 minutos por cada 1000 metros. Perfecto. Si yo puedo soportar esa velocidad a nivel de consumo o en el dominio severo a 350, 345, 340, tengo que ver hasta dónde puedo ajustar la intensidad, qué tan rápido puedo ir para poder sostener esos 2 minutos. Supongamos que le pongo a mi deportista que tiene que correr a 3.45 y cae en la tercera repetición. Bueno, tal vez tenga que ir a 3.50. Si voy a 3.50, o sea 5 segundos más lento por cada 1000 metros, tal vez me soporte las 5 repeticiones. Entonces ya ajusté el volumen y ya ajusté a la intensidad que quiero ir. Me queda encontrar la pausa. Entonces empiezo a trabajar con pausas largas y las voy reduciendo de serie a serie o de repetición a repetición progresivamente hasta que encuentro una pausa que me permita sostener 2 minutos de alto trabajo de calidad a un ritmo de 3.50 en una pausa que me permita completar los 10 minutos total que quiero llegar a realizar. Entonces esa es una forma de, a través de los patrones de carga, ir ajustando la serie a lo que el deportista puede realizar y en función al objetivo que el entrenador le estableció. Esos son intervalos largos. Posteriormente, lo que voy a tratar de hacer, obviamente, es tratar de expandir ese volumen. Si durante este ciclo soporta bloques de 2 minutos, tal vez en el ciclo que viene vamos a buscar bloques de 3 minutos. Y en el siguiente ciclo vamos a buscar bloques de 4 minutos. Muy probablemente una vez que lleguemos a los 4 minutos, en vez de hacer 5, vamos a tratar de hacer 6 bloques de 4 minutos. Y así constantemente. Entonces voy jugando con diferentes patrones de carga hasta que encuentro ese patrón que en un momento determinado del ciclo de preparación del deportista me permita frecuentar durante mucho tiempo intensidades que estimulan el consumo máximo de oxígeno en volúmenes que lo pueda soportar y con las pausas adecuadas que me permitan recuperarme, respetando todos los patrones que anteriormente estuvimos diciendo. Bien, ¿qué pasa cuando empezamos a pensar en intervalos cortos de trabajo para poder desarrollar el consumo de oxígeno? Bueno, Véronique Vilat durante muchos años estudió esta cuestión y encontró un trabajo muy interesante, o encontró una serie muy interesante que es el famoso 30x30, en donde haciendo
ritmos o potencias un poco por arriba de la velocidad o de la potencia crítica y trabajando en una proporción 1:1 el tiempo de alta intensidad de trabajo por el tiempo de la pausa, el consumo máximo de oxígeno mejoraba notablemente y se podía sostener durante mucho tiempo. Y al final, corredores de élite terminaban pudiendo soportar velocidades a consumo máximo de oxígeno durante muchísimo más tiempo. Entonces, acá nace un concepto bastante interesante. Así como que existe el tiempo hasta en la extenuación en la velocidad crítica o la potencia crítica o el FTP, también existe otro concepto que es exactamente el mismo aplicado al consumo máximo de oxígeno, que se llama tiempo límite. ¿Qué es el tiempo límite? Es el tiempo total que yo puedo sostener la velocidad o el ritmo que estimule el máximo consumo de oxígeno sin que esta velocidad decaiga, ¿sí? Entonces, Veronique Villac empezó a establecer series en donde yo podía sostener velocidades a consumo de oxígeno el 50%, luego el 60%, luego el 70% del volumen total a tiempo límite y así hasta llegar al 100%. Entonces, de esa forma, progresivamente voy trabajando las velocidades que estimulan el consumo de oxígeno con un criterio en donde la relación pausa-trabajo es igual, pero el tiempo de ejecución es muy corto y lo puedo sostener durante mucho más tiempo. Bien, ahora vamos a establecer algunas reflexiones con respecto a todo lo que acabamos de decir. Si pudiéramos resumir rápidamente estos efectos del entrenamiento, podemos decir que tenemos que ir de volúmenes más pequeños hacia volúmenes más largos, desde intensidades más bajas a intensidades más altas y de pausas muy largas hacia pausas muy cortas, siempre y cuando se respete los ritmos al cual yo quiero ir. Ahora, ustedes dirán, bien, ¿qué diferencia hay entre hacer intervalos cortos y muy explosivos y hacer intervalos más largos pero no tan explosivos o tan intensos, por así decirlo? Hay muchísima diferencia. Y les voy a explicar por qué. A nivel teórico, cuando yo hago trabajos como SIT, por ejemplo, Sprint Interval Training, que estoy hablando en el dominio extremo, yo intercalo trabajos en el dominio extremo, o sea, que superan las velocidades de consumo máximo de oxígeno, y con trabajos en el dominio pesado o en el dominio liviano. Ahora, ¿qué pasa? Ese tipo de trabajo de ir a altísimas intensidades y bajar a bajas intensidades produce que el organismo se tenga que readaptar constantemente al tipo de unidades motoras que está sincronizando y reclutando. Y también produce cambios en la velocidad de desplazamiento, lo cual es importante a veces para los atletas para poder generar cambios de ritmo y ser capaces de constantemente romper lo que se llama la barrera de velocidad. Por ejemplo, en un ciclo inicial o en un periodo de base, hacer un trabajo de 30 o 40 segundos a alta intensidad por 2 minutos a 3 minutos de pausa en estilo Farlek o cambios de ritmo. No voy a decir mucho Farlek porque el entrenador Raúl Zabala me estaría retando en este momento, lo tendría acá en el oído diciéndome que estoy equivocado, pero lo que tiene que dar el concepto que los contrastes entre altísimas intensidades y bajas intensidades lo que obligan al deportista a tener que hacer cambios de ritmo constantemente. Entonces obliga a cambiar el patrón de reclutamiento de unidades motoras y le genera una mejor adaptabilidad a los cambios de ritmo durante la carrera, que sobre todo se producen en las carreras cortas de triatlón o de pista o de aguas abiertas, cuando se hacen cambios de pelotón o inclusive en el ciclismo, obviamente. ¿Por qué hago intervalos más largos? Donde no es necesario irme al dominio extremo, sino que trabajando en los diferentes espectros del dominio severo, estimulo el consumo máximo de oxígeno. Porque yo tengo que ser capaz de poder soportar la máxima intensidad posible el mayor tiempo posible. Porque de esa forma me permite tener un hándicap y me permite poder hacer cambios de ritmo sostenidos durante la competencia para poder agotar a mis rivales. ¿Por qué es importante esto?
porque voy teniendo diferentes habilidades o skills que me permiten tener mayores recursos tácticos dentro de una estrategia general de carrera para poder hacer frente a las competencias que estoy realizando. ¿Y qué es importante en esto? Por ejemplo, que no solamente sea la frecuencia o poder frecuentar la intensidad a la que estoy trabajando, sino también lo importante es que se pueda sostener los modelos técnicos que los entrenadores le requerimos a los atletas para poder ser más económicos. Entonces es un interjuego, se trata de gastar a altas intensidades la menor energía posible, pero que se sostenga en el tiempo, siendo lo más económico posible. ¿Se entiende? Lograr eso, lograr una alta economía de movimiento a alta intensidad durante mucho tiempo con el menor gasto posible de energía requiere muchísimos años de entrenamiento y muchísimo estímulo, muchísimo trabajo de carga y muchísimo trabajo de recuperación. Entonces, al momento de establecer series, no solamente es la serie que me sale ese día de entrenamiento, sino con qué calidad técnica la sostuve y sobre todo cuánto tiempo tardo durante la semana o el microciclo en poder recuperarme. Porque si voy a hacer una serie altísima calidad, termino vacío y después no puedo volver a realizar calidad en toda la semana, esa serie no me sirve. Prefiero hacer menor volumen, fraccionar el volumen durante la semana y poder repetirlo en el momento o en el periodo que el entrenador establezca que hay que ir a esas intensidades dentro del ciclo. Mucho más tiempo que solamente generar un solo estímulo. Volvemos a ejemplos prácticos. ¿Cuáles, por ejemplo, son las distancias que podrían establecer ritmos a nivel de consumo de oxígeno? Por ejemplo, en la natación, los 400 metros. Los 400 metros libres, si sos un nadador o un triatleta con una determinada calidad, pueden establecer bastante bien cuál es tu consumo máximo de oxígeno simplemente tomando una distancia. En atletismo, los 3.000 metros. Y en ciclismo, para poder establecer esa distancia, generalmente se toma un test o de 5 minutos o se hace una contrarreloj de 10 kilómetros para establecer cuál es tu máximo consumo de oxígeno. Yo he probado 10 kilómetros en la práctica y nunca me salió, entonces directamente lo he resumido a una contrarreloj de 5 kilómetros o de 4 kilómetros, porque ha sido la mejor forma de establecer para mí las velocidades de consumo, que correlacionan con los tiempos entre 3 y 8 minutos que se puede sostener el tiempo límite o la velocidad a consumo máximo de oxígeno. Pero esa es mi experiencia. Cada uno de ustedes irá haciendo diferentes trabajos y buscando a través de parámetros y de herramientas de análisis como los software y otros recursos, cuál es el mejor tiempo de intervalo para cada uno de sus atletas. Pero bueno, espero que este podcast de hoy les haya servido. Hemos tratado de ser lo más práctico posible y cualquier duda, pregunta, consulta o desacuerdo, que están buenos muchas veces que tengan, la mesa de debate siempre está abierta. Hagan sus consultas y vamos a tratar de responder todo lo posible.